Bienvenidos a Magistra Vitae. En octubre del año 2022 se llegó a una cifra histórica. En el mundo ya éramos 8.000 millones de personas. Un dato para algunos estudiosos que mostraba que el progreso humano llegaba a todas las partes del planeta, o a casi todas. Pero para otros eran números aterradores, porque suponía un aumento exponencial de la presión del ser humano sobre los recursos de la madre tierra. Dos interpretaciones sobre un hecho fundamental que se explicaba fundamentalmente desde dos continentes, Asia y África, porque en el llamado mundo desarrollado, en Occidente, tanto en América como en Europa, las cifras eran muy, pero que muy diferentes. España, por ejemplo, en este espacio sociocultural, se estaba convirtiendo en uno de los países paradigmáticos de una transformación, de un cambio demográfico sin precedentes, posiblemente en la historia, sin mediar grandes catástrofes naturales o incluso episodios bélicos mundiales. Crecía la esperanza de vida y la crisis de la demografía, especialmente de la natalidad, de la fertilidad y de la nupcialidad, era visiblemente fundamental. De un lado, esa esperanza de vida en España se situaba en los 83,1 años en el año 2021. España se estaba convirtiendo, junto con Japón, en la nación más envejecida del mundo. Una realidad que per se no era mala. Vivimos más y mejor que nunca. Los avances en las condiciones higiénicas, en la sanidad pública, en la asistencia social o en el desarrollo cultural explicaba que cada vez había más personas mayores en España, como en otros países con condiciones sociodemográficas similares. Véase cerca a Italia y muy lejos a Japón. El INE y otros estudios ya lo anunciaban. España se convertiría en el año 2040 en el país ni más ni menos más viejo o envejecido del mundo, superando a los exóticos nipones. ¿Por qué? En primer lugar, por ese aumento de la esperanza de vida y en segundo lugar, fundamentalmente, por la caída sin ningún tipo de control y sin vuelta atrás del número de nacimientos. Más datos evidenciaban esta realidad. Desde 2021, España también alcanzaba una cifra histórica, más de 9 millones de jubilados, lo que suponía un aumento también fundamental del gasto de las administraciones públicas en el pago de estas prestaciones. Y también indicaba que muy pronto, quizás demasiado pronto, habría menos de 2 cotizantes por cada persona jubilada. Esta era la primera cara de la moneda. La segunda ya la hemos anunciado, la caída año tras año del número de nacimientos, bajando incluso desde hace muy poquito tiempo de los 500.000 anuales. Tendencia
advertida en las series históricas desde finales del siglo XX, pero acelerada en el último lustro. Mueren menos mayores y más tarde y nacen muy poquitos niños y muchos de ellos, la mayoría, en grupos sociales fuertemente religiosos o que aún mantienen tradiciones familiares arraigadas al territorio nativo o al país de origen. Porque esta tendencia propia de la revolución social y cultural que se asistió, que se vio, que se conoció en ese último tercio del siglo XX a manos de un capitalismo liberal, ahora progresista, que primaba al individuo sobre la comunidad. Y la primera comunidad, como es obvio, la familia, debía desaparecer, reducirse o apartarse. Las formas de vida child-free se imponen. Hay más mascotas que niños en la mayoría de las ciudades. Hay muchos pueblos, especialmente rurales, donde o no nacen niños o nacen muy poquitos. Es una realidad no solo en España, sino en buena parte de Occidente, solo suplida en aquellos países como Francia o Inglaterra, que tienen tasas de natalidad superiores al resto de los países del entorno, aunque no llegan en la mayoría de los casos a esa tasa del 2, de 2 niños por familia, por pareja, para la reposición demográfica de un país, se hace fundamentalmente por población migrante que viene de sus países con prácticas culturales, sociales, morales y religiosas, donde lo familiar tiene un peso fundamental y donde la mujer todavía no ha dado el paso masivo al mercado de trabajo. Una transformación fundamental en nuestras sociedades con detractores de un lado y con apoyos indudables de otros. Para los primeros es un signo, un anuncio quizás del declive de una nación. Se cerrarán escuelas, habrá problemas para pagar las pensiones, no habrá potencial humano para nutrir a empresas, a investigaciones o a ejércitos, por ejemplo, en el caso de la defensa patria, en un futuro más o menos cercanos. Para otros es la clave del progreso de toda sociedad. El individualismo y el consumismo han llegado para quedarse y se han convertido en derechos sagrados que no pueden imponer prácticas tradicionales a los hombres y mucho menos a las mujeres. Para unos, como he dicho, será positivo este cambio demográfico, para otros será negativo. Dependerá del análisis cualitativo o cuantitativo que se haga desde posiciones ideológicas o desde posiciones técnicas. Pero, como toda historia, hay una moraleja. Y la moraleja está en que el triunfo de esta transformación neomalthusiana, aceptada por los viejos conservadores e impulsada por los nuevos izquierdistas, no ha solucionado el origen de estas tendencias revolucionarias. Se impulsó un mundo sin niños, sin familias y sin matrimonios. En el siglo XXI, algunas investigaciones señalan que en países como Inglaterra la institución del matrimonio va a desaparecer. Se impulsaba este estilo de vida liberal, ahora súper progresista, para detener el crecimiento demográfico
y que hubieran más recursos para todos y menos amenazas para el medio ambiente. Pero, obviamente, ese dato que hemos aportado desde el inicio desmiente todo y echa por tierra prácticamente cualquier análisis al respecto. Porque si en Occidente o decrece la población o se sostiene básicamente con migraciones y con los hijos de esas migraciones, la población crece, sigue creciendo exponencialmente en lugares recónditos donde ese control demográfico del sistema no llega o todavía no ha llegado con la fuerza suficiente. Se pensaba que Malthus tendría razón y posiblemente la tenía, pero la población sigue creciendo y seguirá creciendo en aquellos espacios geohistóricos que sigan valorando a la familia, a la tradición y a la comunidad como elementos fundamentales que sostengan a sus países con muchos niños que criar o con muchos niños que mandar hacia el norte próspero para un futuro mejor. Érase una vez en la historia pueblos llenos de niños, abuelos que no podían contar con los dedos de las manos los nietos que tenían, matrimonios que se querían para siempre, escuelas abarrotadas, calles llenas de zagales que jugaban casi despreocupados, escenas que algunos recordamos, aunque parezcan muy lejanas en la memoria. Aún se ven en algunas urbanizaciones del extrarradio, pero sobre todo se ven por los migrantes que llegan a los países occidentales, porque, paradojas del destino, el sistema quiere a productores y consumidores flexibles, independientes, con pocas normas, con pocas obligaciones y con mucho dinero para gastar. Pero claro, ¿de dónde se saca ese potencial humano, esos recursos para llenar escuelas, para pagar pensiones o para hacer los trabajos que los nativos no quieren hacer? De migraciones masivas que a veces son bendiciones y a veces son problemas. Porque esta transición demográfica, este cambio al que estamos asistiendo, tiene dos consecuencias muy visibles. Hay países soberanistas que vuelven a hablar de que hay que defender el matrimonio, apoyar a la familia y potenciar la natalidad. Países de Europa del Este, del mundo chino, del mundo árabe, del mundo ruso, porque consideran que las migraciones masivas y descontroladas disuelven las identidades nacionales, crean problemas de convivencia y pueden ser factores de desestabilización y de acusando en algunas naciones de una auténtica sustitución demográfica provocada por el sistema que necesita ese ejército de reserva del que hablaba Marx. Pero de otro lado, ciertos grupos ideológicos consideraban que esas migraciones eran inevitables y necesarias. Un mundo sin fronteras, un mundo multicultural, un mundo abierto donde eh, la población debía ser controlada en su nacimiento, pero descontrolada en sus movimientos. Y así, pues, hacer realidad ese sueño de un mundo, como he dicho antes, sin fronteras, sin naciones y dispuesto siempre a mantener la maquinaria de producción y de consumo del ahora llamado, como señala Fusaro, también con acierto, turbocapitalismo. Un hecho histórico
que seamos 8.000 millones de personas en la Tierra, pero también un hecho trascendental que la transición demográfica que se planteó para evitar llegar a esa cifra provoque debates sobre si hay que corregirla en clave identitaria o hay que mantenerla pase lo que pase. El lector, el oyente y el ciudadano decidirá cuál de estas posiciones es la correcta.